Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Andrea Uribe es a partir de hoy la alcaldesa encargada de Medellín. Se desempeñaba como secretaria de Salud y luego de su posesión aseguró que se siente un parte de tranquilidad que alguien del movimiento Independientes asuma el cargo para dar estabilidad institucional luego de días de incertidumbre. Andrea Uribe es enfermera de profesión de la Universidad de Antioquia y fue nombrada por el presidente Duque entre una terna de mujeres del movimiento Independientes. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A sus 83 años murió el capo del narcotráfico Gilberto Rodríguez Orejuela, el jefe del cartel de Cali, que cumplía una condena de 30 años en una prisión de Estados Unidos, dejando un amplio legado de violencia para la capital del Valle, vivida entre los años 80 y 90. A través de un comunicado, los familiares de Gilberto Rodríguez Orejuela confirmaron su fallecimiento a las 6:54 de la tarde del 31 de mayo como consecuencia de un cáncer y confirmaron que adelantan las gestiones para traer de regreso el cuerpo y darle sepultura en suelo colombiano. La ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La explosión e incendio en 2 fábricas, una de pegantes y otra de alcohol, provocó una emergencia en el municipio de Chipaque, en el departamento de Cundinamarca. Esto es por la vía al llano. Hasta el momento se registran 5 personas heridas, 2 de ellas de gravedad, que fueron trasladadas al Hospital Simón Bolívar en Bogotá con quemaduras severas. Las llamas alcanzaron a afectar a los vehículos que transitaban por la vía, por lo que a esta hora permanece cerrada. 5 carros resultaron incinerados. Se registra un inmenso trancón de varios kilómetros. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Otro tiroteo sacude a Estados Unidos. Un hombre abre fuego contra decenas de personas en un centro médico en Oklahoma. Primeros reportes de las autoridades hablan de 5 muertos, incluido el atacante en Oklahoma. Estados Unidos anuncia el envío de los misiles más poderosos a Ucrania. Rusia advierte a Estados Unidos del riesgo de una confrontación directa por el envío de más misiles a Ucrania. Muere otra periodista palestina en operación del ejército israelí. Escándalo en Paraguay por peligroso narco que se fugó de la cárcel disfrazado de mujer. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Un nuevo tiroteo se presentó en Estados Unidos, esta vez en la ciudad de Tulsa, esto es Oklahoma, en el campus del Hospital San Francis. Las autoridades confirmaron al menos 4 personas muertas y múltiples heridos. Las autoridades estadounidenses investigan un tiroteo en un hospital en Tulsa, Oklahoma, donde se reportan al menos 4 personas muertas, incluido el atacante, y varios heridos. El tirador entró al segundo piso del Hospital San Francis, armado con un rifle, y comenzó a disparar a las personas que estaban en el lugar. El sistema de salud cerró su campus debido a la situación en el edificio Natalie, el cual alberga un centro de cirugía ambulatoria y un centro de salud mamaria. Las autoridades de Tulsa continúan evacuando todo el personal del edificio médico. El gobierno de Joe Biden anunció que continuará reforzando su ayuda militar a Ucrania con el envío de los misiles más avanzados. El gobierno de Estados Unidos muestra su férreo apoyo a Ucrania enviando nuevos paquetes de asistencia de seguridad para brindar ayuda oportuna y crítica a las Fuerzas Armadas. Así lo confirmó la Casa Blanca a través de este comunicado, en el que dijo que continuará con el envío de armas a Kiev para hacer frente a la invasión de Rusia. El pueblo de Ucrania continúa inspirando al mundo con su coraje y determinación mientras lucha valientemente para defender su país y su democracia contra la agresión rusa. La decisión, que puede suponer un importante cambio en el equilibrio de fuerzas, tiene el objetivo, según Joe Biden, de ver una Ucrania con los medios para disuadir y defenderse contra nuevas agresiones. Los sistemas con nuevas capacidades y armamento avanzado, incluido misiles HIMARS, estarán equipados con municiones que permitirán a Ucrania lanzar misiles a unos 78 kilómetros. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró que Kiev se comprometió a no utilizarlos para atacar territorio ruso. Y Rusia le respondió a Estados Unidos que el suministro de más misiles incrementa el riesgo de una confrontación directa y afecta las negociaciones de paz.
El portavoz del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, considera que los suministros de lanzaderas múltiples estadounidenses a Ucrania no solo no favorecen la reanudación de las negociaciones entre Moscú y Kiev, sino que añaden leña al fuego del conflicto armado. Peskov afirmó que Moscú valora negativamente estos planes de Estados Unidos y desconfía de las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien aseguró que no usaría los sistemas de lanzaderas múltiples para atacar territorio ruso. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que las continuas peticiones de armamento de Ucrania son una provocación para involucrar a Occidente en las acciones militares que tienen lugar en ese país. Por su parte, Alemania prometió a Ucrania un sistema antiaéreo capaz de proteger una ciudad entera de los ataques rusos. Alemania dará un salto cualitativo en el suministro de armas a Ucrania, tras la mesura con la que el gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz ha ido sorteando las críticas por su oposición a la entrega de armamento a zonas de conflicto. Scholz anunció que proveerá a Kiev con el sistema de defensa antiaéreo Iris-T. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System Iris-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen. Ucrania lleva tiempo exigiendo la entrega de sistemas de defensa aérea para poder protegerse de los ataques de cazas, helicópteros, misiles o drones rusos, una demanda que hasta ahora no había sido atendida en toda su dimensión por los aliados. Rusia no pagó los intereses de una deuda, según alertó un comité de acreedores estadounidenses. Esta situación pone a la nación a un paso de incumplir con su deuda externa. Tras la invasión rusa de Ucrania, Occidente impuso una serie de sanciones económicas que han dificultado las transferencias transfronterizas de dinero de Rusia, que había insistido en pagar a tiempo a sus acreedores internacionales. Sin embargo, según el comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados en Estados Unidos, Moscú incumplió con el pago de $1,9 millones en intereses de uno de sus bonos gubernamentales, lo que equivale a un impago y, por tanto, a un incidente de crédito según la decisión de la comisión. Y ahora Rusia se asoma al abismo de su primer default de deuda externa en más de un siglo, y a partir de ahora el impago quedará reflejado en las calificaciones de las agencias de riesgo. El Papa Francisco pidió que no se use el trigo ucraniano como arma de fuego. Al final de su audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco pidió que se ponga fin al estancamiento del envío de granos en Ucrania y pidió que no se usen como arma de guerra. Il blocco dell'esportazione del grano dall'Ucraina, da cui dipende la vita di milioni di persone, specialmente i paesi più poveri. Rivolgo un accorato appello affinché si faccia ogni sforzo per risolvere tale questione e per garantire il diritto umano universale a nutrirsi. Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra. Ucrania es uno de los principales productores de granos del mundo, pero su capacidad de producción y exportación se ha visto seriamente comprometida por la invasión. Dinamarca votó a favor de unirse a la política de defensa común de la Unión Europea en el referéndum convocado por el gobierno. Los daneses apoyaron la entrada de su país en la política de defensa común de la Unión Europea, rompiendo así con la excepción que mantenían desde 1993. En el referéndum celebrado hoy, más del 66% votó sí a la participación en el aparato exterior y militar con sus socios europeos, frente al 33% que votó en contra. Con esta decisión motivada por la invasión de Rusia a Ucrania, Dinamarca seguirá el camino de Suecia y Finlandia, dos países que abandonaron su histórica neutralidad para solicitar la entrada en la OTAN hace unas semanas. A pesar de que forma parte de la Unión Europea desde 1972 y es miembro fundador de la OTAN, Dinamarca ha rechazado participar en la política europea de defensa. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se congratuló de la noticia y alabó la experiencia en defensa de Dinamarca, que también beneficiará al bloque. Otra periodista palestina murió en una operación militar de Israel. Centenares de palestinos asistieron al funeral de Gofran Warazna, una mujer de 31 años que fue abatida por soldados israelíes cerca de un campo de refugiados en el sur de Cisjordania, y quien, según el ejército de Israel, llevaba un cuchillo de cocina en las manos e intentaba avanzar hacia un soldado que estaba en un puesto de control, en donde respondieron abriendo fuego contra la mujer.
aunque los palestinos aseguran que era una periodista que había pasado 3 meses en la cárcel y fue liberada el pasado de abril. Además, apenas unas horas antes de morir, había empezado a trabajar en una emisora local. El hecho desató una gran indignación y fuertes disturbios debido a que para muchos es la segunda periodista palestina que muere a manos del ejército israelí en el último mes. Al menos 4 muertos y una decena de heridos dejó un fuerte sismo de más de 6 grados en una provincia rural de China. El sureste de China fue sacudido por un fuerte terremoto de magnitud 6,1 en la escala de Richter, lo que provocó que las autoridades movilizaran a cientos de rescatistas para responder a la emergencia. El sismo impactó el condado de Lushan en la provincia de Sichuan a una profundidad de 17 kilómetros según el Centro de Redes de Terremotos de China. La institución registró además una réplica de magnitud 4,5 en la región, 3 minutos después del primer temblor. Debido a que se trata de áreas rurales montañosas, se presentaron deslizamientos y al menos 4 personas murieron y 14 resultaron heridas. Además, transporte y colegios suspendieron parcialmente sus servicios. La Organización Mundial de la Salud reportó 550 casos de la viruela del mono en al menos 30 países. A pocas horas de afirmar que no se prevé que los casos de la viruela del mono registrados en humanos hasta la fecha se conviertan en otra pandemia y de reconocer que todavía hay muchas incógnitas sobre este mal, la OMS anunció que continúa en aumento el número de infecciones y que la transmisión no fue detectada por algún tiempo. El organismo ya ha contado más de 550 casos de la enfermedad en todo el mundo. El reporte habla de al menos 30 países y señala que por ahora el nivel de riesgo para la salud pública global es moderado, pero podría aumentar si este virus aprovecha la oportunidad de establecerse como un patógeno humano y se propaga a grupos con mayor riesgo de enfermedad grave, como niños pequeños y personas inmunodeprimidas. Subió a 11 la cifra de muertos en el estado mexicano de Oaxaca tras el paso del huracán Ágata. Las autoridades mexicanas informaron que la cifra oficial de muertos por el huracán Ágata subió a 11 en el sureño estado mexicano de Oaxaca, mientras que el número de desaparecidos creció a 33. El fenómeno meteorológico tocó tierra este lunes en la costa de Oaxaca y se degradó a tormenta tropical con fuertes lluvias que han afectado a los estados vecinos de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. El gobierno informó el cierre de escuelas, negocios y también la prohibición de acercarse al mar por el fuerte oleaje. Las autoridades han instalado más de 200 refugios y han pedido tanto a los turistas como a los vecinos que permanezcan en sus casas o en los hoteles. El jefe narcoparaguayo César Ortiz, alias Gordito Lindo, protagonizó una escandalosa fuga tras vestirse como mujer. La corrupción en Paraguay desató un nuevo escándalo después de que el capturado jefe narco paraguayo César Ortiz, alias Gordo Lindo, aprovechó el día de visitas en la Penitenciaría Nacional de Tucumbú para escapar del lugar. El recluso se vistió de mujer e incluso utilizó una peluca, uñas y pestañas postizas. Así, logró salir de la cárcel por la puerta principal con bolsos y hasta un tapabocas. Mientras un suboficial fue acusado de cómplice en la fuga y, según se ha revelado, tiene antecedentes por narcotráfico, estuvo preso, fue liberado y volvió a reincorporarse a las filas policiales. Alias Gordo Lindo fue recapturado horas después y trasladado a otro penal. Estados Unidos nombró a Francisco Palmieri como encargado temporal en la Embajada de Colombia ante la salida del actual embajador Philip Goldberg. Estados Unidos anunció el nombramiento del diplomático Francisco Palmieri como encargado de negocios interino de su embajada en Colombia ante la próxima salida del embajador Philip Goldberg, quien se trasladará a Corea del Sur. Goldberg agradeció a Colombia por 3 significativos años de amistad. Hoy parto a mi nueva misión como embajador de Estados Unidos en la República de Corea, pero me llevaré un pedazo de Colombia conmigo. Digo hasta luego a mis amigos de aquí porque estoy seguro de que volveré a este hermoso país como visitante y amigo en el futuro. Palmieri estará en el cargo mientras la administración del presidente Joe Biden nomina a un diplomático para asumir la embajada de Estados Unidos en Bogotá y el Senado de ese país da su aprobación. Los británicos comienzan este jueves 4 días de grandes festejos con más de 1000 eventos públicos en las calles de todo el país por los 70 años del reinado de Isabel II. Reino Unido vive este año una celebración histórica que seguramente no volverá a suceder. El jubileo de platino de la reina Isabel II, que cumple 70 años en el trono, siendo la monarca británica más longeva de la historia.
Con más de 200.000 actos organizados, los británicos se preparan para celebrar a lo grande desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de junio. Para dar comienzo a los festejos, unos 1.500 militares, 400 músicos y 250 caballos desfilarán el jueves por el centro de Londres, entre el Palacio de Buckingham y la plaza de la Horse Guards Parade, para el tradicional Trooping the Colour que marca anualmente el cumpleaños oficial de la soberana. El viernes se celebrará una misa en la Catedral de San Pablo de Londres, donde acudirá la soberana acompañada de sus hijos, nietos y bisnietos. El sábado por la noche, unas 22.000 personas están invitadas a un gran concierto frente al Palacio de Buckingham, organizada por la radio-televisión pública BBC. El último día de festejo será el domingo con el llamado Gran Almuerzo del Jubileo. En todo el Reino Unido habrá almuerzos, picnics y comidas en la calle. La NASA reveló la fecha en que publicará las primeras imágenes a todo color y los primeros datos espectroscópicos capturados por el James Webb, el ambicioso telescopio espacial de $10.000 millones, cuyo objetivo es observar algunos de los eventos y objetos más distantes del universo. James Webb, el observatorio más grande y complejo jamás lanzado al espacio, ha pasado por un periodo de preparación de 6 meses antes de poder comenzar su trabajo científico, calibrando sus instrumentos a su entorno y alineando sus espejos. Un cuidadoso proceso que llegó a su fin y el ambicioso telescopio espacial ya está listo para comenzar su misión científica y observar algunos de los eventos y objetos más distantes del universo, como una enigmática supertierra de lava. Esto después de que la NASA anunció que el próximo 12 de julio publicará las primeras imágenes a todo color y los primeros datos capturados por el James Webb, un proyecto científico que ha llevado décadas de preparación y ha tenido una inversión de $10.000 millones. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Gustavo Petro, uno de los 2 candidatos a la presidencia de la República. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría. A ver, doctor Petro, en esta primera encuesta gana el doctor Rodolfo Hernández con un 41%. Segundo está usted con un 39%. Hay un margen de error del 2.5, en consecuencia hay empate. ¿Qué le parece? Pues, de acuerdo a la encuesta, vuelvo a ganar en el Caribe, en el Pacífico y en Bogotá, lejos. Es decir, las mismas 3 zonas que ya consolidé en las elecciones del domingo. Y Rodolfo coge lo que tenía Federico en Antioquia. Es decir, la votación uribista, como lo dije antes, la uribista dura ya la tiene él, la tuvo desde la primera vuelta. Y ahora coge lo que se había llevado Federico en Antioquia. Y eso da este resultado más o menos. No voy a criticar las muestras, Bogotá está algo subvalorada, pero el resultado final, hágase o no se haga, es un empate de la encuesta. Entonces, para ilustración de nuestros televidentes, por regiones, aquí está Antioquia y el eje cafetero, resultado. Rodolfo Hernández, 54%. Gustavo Petro, 26%. Aquí está Bogotá, resultado. Rodolfo Hernández, 39%. Gustavo Petro, 49%. Aquí está el Caribe, resultado. Rodolfo Hernández, 33%. Gustavo Petro, 48%. Aquí está la región centro-oriental, resultado. Rodolfo Hernández, 51%. Gustavo Petro, 23%. Y aquí está la región centro-sur. Rodolfo Hernández, 46%. Gustavo Petro, 34%. Y finalmente, la región Pacífico. Rodolfo Hernández, 23%. Gustavo Petro, 57%. Se confirma en la segunda vuelta la tendencia que mostró el resultado electoral de la primera. Se confirma y también el plebiscito por la paz. El no con Rodolfo, que él votó por el no, y el sí
con Petro. Y es empate. ¿Y para usted eso qué significa? Volver a ganar el no. En esta ocasión le voy a confesar, Yamit, se trata de sentimientos. Yo he aguantado los dos gobiernos de Uribe, digamos, en la oposición, fueron duros, fueron para mí terribles. La persecución, las chuzadas, el exilio de mi familia, todas esas cosas, la amenaza de muerte permanente. Aguanté el de Duque. He tenido temores, digamos, pero controlables. Digamos, el temor diario durante todos esos gobiernos, pero más o menos racionalmente yo diría controlables, bajos, personales, digamos, personales, pero donde ahora el no vuelva a ganar, sí tengo mucho temor por el país. Muchísimo, porque ya es otra cosa, ya es otro país. Muchísimo. No tanto por mí, porque al final, pues, yo he vivido mi vida así, pero por Colombia. Me daría una enorme tristeza. ¿Y qué origina esos sentimientos? Porque es que eso es una cosa como la que le pasó a Estados Unidos con Trump, sin ser propiamente una sociedad violenta. O lo que le ha pasado a Brasil con Bolsonaro, sin ser una sociedad violenta. Aquí, en medio de una violencia que viene en crecimiento, incluso pues tendríamos algo similar desde el punto de vista de las concepciones, pero con un problema mayor, que es lo que cualquier funcionario de la alcaldía de Bucaramanga sabe, cualquiera. ¿Usted diría que entonces en junio, en la segunda vuelta, estarán en juego es la centroizquierda con la centroderecha? No, la centroderecha no. La centroderecha estará con nosotros. ¿Y entonces el doctor Hernández? Lo que sigue. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Un mundo inestable completamente. Me daría miedo. Espero que eso no pase. La verdad sea... A veces pienso, bueno, ¿y para qué me lancé, digamos? Pero espero que no pase. Yo estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de la sociedad colombiana quiere el cambio. Que la sociedad... Pues los dos candidatos proponen cambio. Sí, pero es que con Uribe, o sea, haciendo una política bajo... Porque mi política está encima de la mesa. Esos 8.500.000 tienen unas fuerzas sociales, tiene una vicepresidenta, tiene un programa encima de la mesa, quienes han llegado son encima de la mesa. Pero es que Hernández ha dicho muchas veces que él no es Uribe, que no es Uribe, que no es Uribe. ¿Y estos votos de dónde salen entonces? Usted ve las regiones, usted ya vio la primera vuelta, ¿de dónde salieron? No es que Uribe haya dicho, es que ordeno. No, es que la votación uribista es la de Hernández, más su liderazgo en Santander, que es propio, personal de él. Ahora, usted aquí, con esta encuesta, lo comprueba. Ahora la votación uribista de Antioquia se va con Hernández. Entonces, ¿hay cambio con la votación uribista? La votación uribista tiene un programa. Esa votación, esa base social tiene un programa, que no es el cambio de Colombia. Es mantener las cosas como están, es impedir el cambio de Colombia. Eso Rodolfo lo sabe. Rodolfo sabe hoy qué representa. Quizá no lo era hace 10 años o 20. Fico pudo serlo y no pudo. No pudo, su personalidad no le dio, etc. Ahora es Rodolfo, una persona que ha dicho que admira a Hitler. Entonces, eso que a una parte de la sociedad le gusta, es hoy la base social de Uribe. Pero, a ver, doctor Petro, con todo respeto, hallo una contradicción en su afirmación. Si el poder electoral fuerte es de Álvaro Uribe, ¿por qué Fico no ganó? Porque Fico trató de distanciarse de Uribe y no pudo representar. Pero eso es lo que está haciendo Hernández y ya está ganando. Porque Fico votó por el sí. Fico era una personalidad en débil. La Paz.
Fico quiso lo más posible aislarse de Uribe. Fico eran las maquinarias de Duque. Pero lo que está haciendo Hernández es lo mismo. Yo no soy uribista, repite anoche y ya mañana. Y dice no al aborto, dice las mujeres en la casa, dice voto no a la paz, dice lo que dice Uribe. Dijo que el fracking. Mejor dice dicho, lo que dice Uribe. Usted diría, doctor Petro, que lo que se va a votar en la segunda vuelta en Colombia es con Uribe o sin Uribe. Sus hijos son socios de los hijos de Uribe. Pero entonces, ambos son imputados. Sí, pero entonces digo, lo que usted afirma es que en la segunda vuelta lo que está en juego es Uribe. Sí. Más que usted y más que Hernández. Y Colombia. Pero Uribe. Y Colombia. Pero digo, digamos, el uribismo terminó, que fue frase de Hernández ayer, así lo dijo. Lo que se ve ahora es que no, es que el país va a votar es por el uribismo, por el no uribismo, según usted. El uribismo está votando, según la encuesta, ya votó. Ya votó, el uribismo está allá. El uribismo no está conmigo, ¿dónde está? Conmigo no está, en los 8,5 millones no está. ¿Dónde estaba el uribismo? Un pedazo con Fico, malas maquinarias, ¿cierto? Y sobre todo con Rodolfo. Pero en todo el país con Rodolfo. Los dirigentes uribistas inmediatamente lo dijeron. ¿Dónde está, según esta encuesta, el uribismo? Allá. Pero mire. ¿Dónde está, según esta encuesta, las maquinarias? La votación de las maquinarias. Allá. Entonces, ¿qué es lo que está decidiendo Colombia? Pero mire este fenómeno. Usted sabe quién es Juan P. Hernández, ¿no? El youtuber que obtuvo la tercera más alta votación al Senado. Hoy, senador. Sí. ¿Qué dijo él hoy? Yo estaba al lado de Hernández, pero al enterarme, dijo él, de que es uribista, voy a votar con Petro. Que el uribismo se fue por allá. Sí, señor. Entonces no voy a votar. Sí, señor. Por él, dijo. Pero eso es exactamente esto. Lo primero que hacen cuando acaba el resultado es, Petro tuvo 8.5, ganó. Pero, entonces Rodolfo obtuvo casi 6 y Fico 5 puntos, sumados 11. Va a ganar Hernández, dijeron, ¿cierto? Y un poco ya se fueron para allá. No era así. Las matemáticas no funcionan así. Hoy la encuesta suya. La mía no, la encuesta de Lemón. CNC, digamos, la encuesta CNC te dice la suma no funcionó. No era 8 versus 11, que era la suma de Fico con... No, da igual. Da 41, 40, 40. Es decir, ¿usted cree que evidentemente la fuerza electoral es endosable? Entonces una parte de que gente que había votado por Rodolfo en este momento ya se vino para este lado o se quedó quieta. ¿Por qué? Porque ve que el uribismo va para allá. No exactamente los jerarcas, ellos no son tontos. No, pero usted cree ellos no van a sacar una foto abrazándose. Eso no es por encima de la mesa, eso es por debajo de la mesa. Sí, pero usted sí cree que el voto es endosable. No, pero los electorados sí tienen una sociología. Entonces, y por eso coloco el ejemplo del voto sí y el voto no de la paz. Hay una sociología dentro del voto no. Esa es una palabreja. ¿Qué es? Una manera de pensar de los que votaron no. Y hay una manera de pensar de los que votaron sí. Eso hoy permanece. Hoy sigue vigente. Los que votaron no se sienten uribistas, apoyaron a Uribe. Es posible que ya digamos, no, Uribe ya pasó, ahora tenemos un nuevo Uribe. Es posible, digamos. Pero la misma manera de pensar de quienes votaron no en aquella oportunidad hoy se está expresando. Hoy se está expresando con Rodolfo. Lo mismo que la manera de pensar de quienes votaron sí. Y están aquí las regiones. Eso es geografía, es la geografía que se ve. Están con Petro. Ahora, él no hizo trizas la paz. Esa es la realidad. Por eso ganó Duque. Pasó lo que pasó. ¿Volverá a ganar el no? ¿Volverá a ganar? Entonces no sabemos, ni la encuesta no lo puede decir, porque quedamos empatados. Pero perdónenme esta pregunta.
para ir a comerciales. Mire, doctor Gustavo Petro, esta encuesta, en donde gana Rodolfo Hernández con un 41 y está usted segundo con un 39, no es realmente un voto contra usted, en vez de ser un voto a favor de Uribe o de Rodolfo, no es contra usted. Igual inmediatamente después de comerciales. Le repito la pregunta, doctor Gustavo, con todo respeto. Este 41%, esta ventaja que tiene ya Rodolfo Hernández sobre usted, ¿no es un voto contra usted? Ahí no hay ventaja, estamos empatados estadísticamente, estadísticamente. La realidad puede coincidir o no. Pero lo que hoy las personas es que representan, en política las personas representan. Si uno no representa nada, no es nada en política. Que representan electorados, gente que sintoniza con una manera de pensar. La gente que no quiere votar por mí, que dice, no, jamás votaría por Petro. ¿Por qué no quiere votar por Petro? Porque Petro representa un cambio. Eso es lo que representa. Mi vida es eso, un cambio. Una lucha contra la corrupción, contra unas... Pero eso dice un régimen, le llamo pero yo. Eso dice Hernández, ¿no? Sí, pero es que yo no estoy imputado por corrupción. Son estrategias, claro. Federico decía, yo nunca estuve contra la paz, pero estaba ahí en el espectro de quienes hicieron trizas la paz, por eso no pudo ganar realmente. Entonces, ¿yo qué represento? Un cambio. ¿Qué es el antipetrismo? Ese cambio que representa Petro no lo queremos. ¿Y qué es lo que expresa Petro acerca del cambio? Justicia social. Es decir, una sociedad más igualitaria, con menos pobreza, con más acceso y oportunidades a la gente débil. Eso se ve comunista para algunos. Uy, racismo, pues cuando escuchábamos en campaña, uy, ¿cómo es posible que pongan a esa señora vicepresidenta que es negra y que fue empleada del servicio doméstico? Pues eso son mentalidades, ¿cierto? Ese tipo de mentalidades jamás estará conmigo. Yo soy un demócrata. Soy un demócrata que quiere un cambio. Es más, mirando el mundo, quiero transformar cosas del mundo porque realmente la ciencia tiene razón. Podemos ir hacia una extinción. Hay otras mentalidades que se aproximan más. Cuando este señor dice, ahorita sacó una frase, las mujeres en la casa. Las mujeres en la casa. Pues hay hombres que piensan así o no. En Colombia, una sociedad machista, hay hombres que realmente creen, incluso algunas mujeres podrían hasta aplaudir eso. Son mentalidades, entonces un candidato representa una mentalidad y otro otra. No es propiamente los nombres, aunque los talantes jueguen. Él simpatiza con Hitler. ¿Sabes qué pensaría yo de Hitler? Un genocida, un criminal contra la humanidad, una experiencia que ojalá la humanidad pueda superar de manera definitiva en la historia, y él lo admira. Ahora, en la sociedad colombiana hay personas que admirarían ese tipo de cosas. Plomo es lo que hay, dijeron en la primera manifestación. Plomo es lo que hay. Hay unas personas que piensan así, son la mayoría, yo diría fueron la mayoría. Las personas que pueden pensar en que es posible un cambio hacia una democracia real, más justa, ¿son hoy la mayoría? Pues yo le apuesto a que sean la mayoría. Ahora, doctor Petro, mire, la pregunta que quedó sin respuesta de la noche anterior. El liberalismo. Sí, señor. ¿Usted qué piensa hacer con el señor expresidente César Gaviria como jefe del Partido Liberal? ¿Va a pedir su apoyo para esta segunda vuelta? En realidad hubo un Congreso Nacional Liberal Progresista que expresó ya su apoyo hacia mi campaña antes de las elecciones, antes. El Partido Liberal oficialmente, digamos, la personería jurídica, decidió apoyar, o no, más bien el presidente del Partido Liberal decidió apoyar con muchos senadores a Federico. Y ahora, pues no sé, porque ya no está él en contienda. Ese Partido Liberal, ¿qué va a hacer?
Me cuesta mucho trabajo decir va a apoyar a quien le parece que Hitler es admirable. No, es que no estoy tratando de derivar el pensamiento del presidente Uribe, sino usted va a solicitar audiencia con él para pedir su apoyo. No, yo ya, digamos, yo creo que hoy por hoy, estas 3 semanas, no son tanto de búsqueda de apoyos políticos. Hoy esto depende exclusivamente de la sociedad. Recibimos el apoyo de sectores de Fajardo, del vicepresidente, el candidato a vicepresidente de Fajardo, señor que yo quiero mucho desde hace tiempo, Luis Gilberto Murillo. Vendrán otros, personas que me puedan servir, digamos, por su talante, por su acumulado de pensamiento, por su preparación en ciertos temas. Si yo logro gobernar, pero perdón, los atraeremos, pero yo ya no estoy pensando en que ese partido, digamos, oficialmente que se quedó con Federico, entonces ahora haga un acuerdo a 3 semanas de las elecciones conmigo, porque eso ya no es serio. Yo pensaría que la base electoral liberal y que Gaviria dé libertad, digamos, a sus gentes, a su estructura, pero que la base liberal popular pueda ayudarnos en este esfuerzo de lucha, porque es una lucha por cambiar a Colombia, por lograr la victoria este 19. Acuérdese la canción, aquel 19 será. Pues este 19 es. Ahora mire, doctor Petro, procure ser breve con la respuesta a la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuál es el Estado que usted quiere? Democrático, profundamente democrático. Le llamo una democracia multicolor. Eso está escrito en la Constitución, porque mire qué paradoja, y a mí, usted me dice que corto, pero hubo un presidente costeño, Núñez, hizo la Constitución del 86, regoda. Ahora puede haber un segundo, ¿cierto? Petro, ¿para qué? Para aplicar la del 91 que derogó la del 86. Y esa del 91, ¿qué dice del Estado? Estado social de derecho. Yo creo que si la fuerza del pueblo me da la autoridad, porque este es un tema de autoridad, la autoridad en qué va a consistir en aplicar cabalmente la Constitución de 1991. Bueno, fue usted breve. Entonces, hagamos otras preguntas políticas. ¿Qué fue lo que convenció a 14 parlamentarios, me parece que fueron, del Partido Liberal para apoyarlo a usted en primera vuelta? Sí, la mayoría de los representantes a la Cámara. Son más jóvenes, por definición, más jóvenes, quieren innovar, quieren abrir, digamos, espacio hacia la vida futura y ven en mi programa un programa liberal. En cambio, los del Senado pues ya tienen sus años, más sus mañas, sus cosas, y creyeron que Federico iba a ganar. Y se equivocaron. Tuvieron más razón los jóvenes. Mire, en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre género, los hombres tienen 43% a favor suyo, 42% a favor de Rodolfo Hernández. Gana usted con los hombres. La mujer tiene 41% Hernández, 36% a usted. Pues fíjate que el que dice que las mujeres se queden en la casa tendría más fuerza según la encuesta. En la mujer es como pasó en Puerto Carreño, ¿cierto? Que Rodolfo dijo que no sabía ni dónde quedaba Bichada y que cuál era la capital, y él ganó allá. Ahora miramos por edades. Entre los 18 y los 25 años, 26% por Hernández, 54% por usted. Y necesitaríamos más jóvenes. Entre los 28 y los 40, 37% Hernández, 45% usted. Entre los 41 y los 55, 46% Hernández, 34% usted.
Entre los 56 o más, 53% Hernández, 26% usted. Sí. Los de edad avanzada quieren imponerle el país del futuro a sus hijos. Ahora por estratos. Estrato alto, 52% Hernández, 40% Petro. Medio, 39% Hernández, 41% usted. Bajo, 40% Hernández, 39% usted. ¿Qué opina de las dos mediciones? Más bien es transversal, ¿no? Los ricos, los más pudientes en la sociedad estarían con Rodolfo en una proporción bastante abultada conmigo y los otros empatados estadísticamente. ¿Qué está en juego Colombia, el próximo 19 de julio? Colombia. ¿Por qué? Lo que está en juego es Colombia. La Colombia diferente o la Colombia que conocemos. Una de dos. O la Colombia esta que hemos vivido en estos años se profundiza o empezamos a construir una Colombia diferente. Eso es lo que está en juego. Usted estaba mucho más positivo antes del domingo que hoy. No, yo estoy positivo. Todo depende si la mayoría de la sociedad colombiana quiere cambiar a Colombia. Quiere un país más justo y una búsqueda certera y eficaz de la paz. ¿Pero usted cree que va a ganar? Sí, yo creo que voy a ganar. ¿No tiene temores de que nuestra sociedad vote por su contrincante? Te dije el temor que siento. Si eso ocurre, mi temor no es por mí. Entonces, mi temor es por Colombia. Mi pregunta final, ¿usted se siente derrotado? No, me siento triunfante. He ganado 3 veces. 2 veces ha quedado segundo, ¿no? 2 veces ahora. He ganado la consulta, he ganado la primera vuelta. He ganado. No, pero y digo... ahora vamos a ganar la tercera, el 19. Aquel 19 será. El 19 vamos a ganar. Tiene usted 1 minuto para despedirnos. Bueno, no, la decisión está en manos de la sociedad, no está en manos de los políticos, nada. Hay una política por debajo de la mesa que estas encuestas demuestran y hay una política por encima de la mesa. Por encima de la mesa, ¿qué queremos? Cambiar a Colombia en función de la justicia social, de la paz y de transitar hacia una economía productiva, del trabajo, del conocimiento. Eso es lo que está encima de la mesa. La decisión es de ustedes. Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias por haber aceptado estos 2 programas. Espero que mañana acepte la presencia aquí el doctor Hernández, espero. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Liberales y conservadores con Rodolfo Hernández. Sin que haya declaración oficial, es clara inclinación bipartidista de respaldo al dirigente santanderiano. Enfermera con especialización y maestría en salud y alta gerencia, nueva alcaldesa de Medellín. Anuncia que continuará la obra y el plan de desarrollo del suspendido alcalde Quintero. Críticos hacen observaciones sobre contradicciones del candidato Rodolfo Hernández. El candidato Hernández anuncia que no aceptará ningún debate. Gustavo Petro le propone un acuerdo nacional a Hernández. Madre de la alcaldesa López de Bogotá se suma a campaña de Petro. Cáncer mató en cárcel de Estados Unidos a Gilberto Rodríguez, quien fuera jefe del cartel de Cali. El general Rosso José Serrano narra cómo lo capturó. Hasta ahora imposible rescate de 14 mineros atrapados en mina en Zulia, norte de Santander. Disturbios en la distrital en Bogotá. Graves inundaciones en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. 11 militares colombianos se alistan para viajar como asesores en desminado en Ucrania.
Contagios por COVID-19 aumentan en Bogotá en un 45%. Aumenta violencia contra comunidad LGBT en el país. Grave incendio en Chipaque, Cundinamarca, por explosión en fábricas. Hay 5 personas heridas. Avanza ley llamada Dejen de Fregar, con ofrecimientos telefónicos de servicios o cobranza. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Los partidos liberal y conservador, que durante casi 2 siglos se han disputado la presidencia de la República, decidieron hoy, por mayoría, que apoyarán al candidato Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial. Aunque no lo dicen de frente, esa fue la tendencia que se marcó después de que sus juntas se hicieran para congresistas. Los dos partidos más antiguos del país, el liberal, fundado en 1848, y el conservador en 1849, decidieron hoy apoyar a Rodolfo Hernández. No lo dicen de frente, pero según sus postulados, defienden principios como la propiedad privada. La institucionalidad que dicen ellos no representa Gustavo Petro. Y lo que les pedimos a todos los ciudadanos liberales es que opten y tomen una decisión responsable, que opten por un cambio que respete la democracia, que respete la libertad, que respete la empresa, que respete la propiedad privada. Y eso es lo que queremos, un discurso que no sea más de odio, no más polarización. Ese es el tipo de cambio que el país está gritando. No entendería el país que nuestra colectividad acompañara candidaturas presidenciales alejadas de la centro derecha y los principios que la caracterizan. Aclararon los dos partidos, el liberal y el conservador, que no tienen ningún acuerdo ni programático ni burocrático con Rodolfo Hernández. Andrea Uribe, quien se desempeñaba como secretaria de Salud, es la alcaldesa encargada de Medellín. Aseguró que continuará con el plan de desarrollo que adelantaba el suspendido alcalde Daniel Quintero. Con aplausos fue recibida por sus compañeros de gabinete Andrea Uribe, la alcaldesa encargada de Medellín, quien se desempeñaba como secretaria de Salud. Luego de su posesión aseguró que se siente parte de tranquilidad que alguien del movimiento independiente se asuma el cargo para dar estabilidad institucional luego de días de incertidumbre. Aunque no aceptamos que el alcalde no sea restituido a su cargo, pues esperábamos que fuese alguien del gabinete, alguien comprometido, alguien que hubiese participado en la construcción de ese plan de desarrollo, que fue una construcción en el territorio, con los ciudadanos, con los sectores. Cualquiera de nosotras tres tenía esas capacidades. En este caso, pues lo asumo yo, pero realmente era importante que fuera alguien del gabinete. La mandataria asegura que dará continuidad a todos los proyectos del plan de desarrollo. Es un proceso de articulación porque el gabinete nunca ha parado. Desde el día que el alcalde fue suspendido injustamente, el gabinete ha continuado con todas sus labores. Nosotros tenemos un equipo muy comprometido, entonces pues realmente yo llego a liderar y a coordinar a la espera de que continúen los procesos lo más pronto posible. Andrea Uribe es enfermera de profesión de la Universidad de Antioquia, con especialización en gestión en servicios de salud, y es magíster en salud pública de la Universidad Santo Tomás. Fue nombrada por el presidente Duque entre una terna de mujeres del movimiento Independientes. El candidato presidencial Rodolfo Hernández aseguró hoy que no asistirá a debates en lo que queda de campaña hasta el próximo 19 de junio, día de la segunda vuelta presidencial. A través de un comunicado de prensa, el candidato Rodolfo Hernández anunció que no asistirá a debates y que serán sus redes sociales y medios de comunicación la única herramienta que usará para dirigirse a sus votantes. Hernández se mostró satisfecho por los resultados de la registraduría, asegurando que Petro busca con excusas incendiar el país. Federico no dijo nada, Sergio Fajardo no dijo nada, nosotros no dijimos nada, los otros candidatos tampoco, el único que es Petro. ¿Qué está haciendo Petro? Buscando excusa para, si pierde, incendiar el país. Yo no le jalo a eso. A puerta cerrada durante todo el día, el candidato de la Liga Anticorrupción se reunió con su estratega político Ángel Becasinos y todo su grupo de trabajo para definir su agenda de los próximos días. Lo único que sí aseguró Hernández es que de ganar se posicionará en el pueblo más pobre del Chocó o en su natal Piedecuesta, y que no se unirá a Álvaro Uribe porque él no es sepulturero. El candidato presidencial Rodolfo Hernández cambió de opinión sobre varios temas de su agenda de gobierno. Estas han sido algunas de sus contradicciones.
El candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció a través de Twitter sus propuestas de gobierno. Sin embargo, algunas de ellas cambiaron frente a lo que venía anunciando el candidato a lo largo de su campaña. Fracking. El candidato presidencial aseguró que no apoya el fracking. Tras evaluar la información disponible, mi posición es en contra del fracking, contrario a la del gobierno uribista de Iván Duque. Sin embargo, en una entrevista del pasado 13 de abril con el diario La República, el candidato proponía hacer 2 pilotos de fracking. Hay que hacer unos pilotos ya. Pilotos de extracción de petróleo a través de sistemas que no son succión. ¿Pero eso es fracking? Sí. Ok. Bueno, ¿qué es fracking? Es sacar cuncho. Glifosato. El candidato aseguró que está en contra del uso del glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos. Igualmente, tras hablar con expertos en el tema, mi postura es en contra del uso del glifosato debido a las consecuencias que tiene en la salud y el medio ambiente. En entrevista con El Tiempo el pasado 10 de mayo, esta fue su respuesta. ¿Glifosato para erradicar cultivos ilícitos? Hay que mirar costos. Proceso de paz. Otra contradicción del candidato Rodolfo Hernández ha sido con respecto al proceso de paz con las FARC. ¿Cómo votó en el plebiscito por la paz? Sí a la paz. Sin embargo, en el 2016, Rodolfo Hernández aseguró lo contrario. Un acuerdo nacional para que en el próximo periodo presidencial Colombia pueda avanzar sin odios políticos le propuso hoy Gustavo Petro a Rodolfo Hernández, sin importar quién gane la presidencia de la República. Gustavo Petro entiende que la votación del 29 de mayo lo que produjo fue un revolcón en la política colombiana, que el pueblo quiere cambio y por eso le propone a Rodolfo Hernández, cualquiera que sea el ganador de la presidencia de la República, un gran acuerdo nacional. Le propondría al contrincante Rodolfo, si su programa cada vez hace más el esfuerzo de acercarse al nuestro, como lo estamos viendo, que hagamos un gran acuerdo nacional. Y que el primer acto de gobierno, sea el de él, sea el mío, sea convocar esa diversidad que se ha expresado, que se expresará el 19 para construir la Colombia caminos de pacto histórico. Para Petro, independientemente de los resultados de la segunda vuelta presidencial, el país no puede seguir en una disputa de odios entre un bando político y otro. En un acto de adhesión de un sector del partido Alianza Verde que estaba en la campaña de Sergio Fajardo, sorprendió la presencia de María del Carmen Hernández, madre de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La mamá de la mandataria invitó a votar por Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial. La de Gustavo Petro fue hoy una jornada de recibir adhesiones. A primera hora la de un sector del partido Alianza Social Independiente ASI. Y a segunda hora la de un grupo significativo de miembros del Partido Verde que estaban dentro de la coalición de la Esperanza. Entre ellos, los senadores Antonio Sanguino, actual, y electo Ariel Ávila. Pero quien se robó el show fue la de Carmen Hernández, la mamá de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¡Viva la pluralidad, la democracia, el cambio que representa Gustavo Petro! Gustavo Petro dijo que con ese grupo significativo van a triunfar en la segunda vuelta presidencial y llamó a otros sectores que él denomina progresistas a unirse a su proyecto político, el del pacto histórico. El registrador nacional Alexander Vega reveló hoy el resultado final de las elecciones presidenciales. Luego de realizados los escrutinios municipales, la diferencia entre el preconteo y los escrutinios fue apenas del 0,1%. La satisfacción del registrador se da porque fue casi exacta la cifra entre el preconteo de votos y el escrutinio municipal, que ahora sube al nacional para que lo haga el Consejo Nacional Electoral. Reconocer el trabajo de la registraduría y nuestros funcionarios y un reconocimiento a los jueces de la República, las comisiones escrutadoras al 100%, la diferencia entre preconteo y escrutinio, de manera histórica, el 0,1%. Así las cosas, la votación del domingo 29 de mayo por candidato presidencial, los 6 que estaban en contienda, quedó así. Gustavo Petro, 8.541.617 votos. Rodolfo Hernández, 5.965.335 votos. Federico Gutiérrez, 5.069.448 votos. Sergio Fajardo, 885.268 votos. John Milton Rodríguez, 271.372 votos. Y Enrique Gómez Martínez, 48.685 votos. Víctima de cáncer, murió en una cárcel de los Estados Unidos el otrora capo del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela.
Con este comunicado, los familiares de Gilberto Rodríguez Orejuela confirmaron su fallecimiento a las 6:54 de la tarde del 31 de mayo como consecuencia de un linfoma y confirmaron que adelantan gestiones para traer de regreso el cuerpo para darle sepultura en suelo colombiano. El ajedrecista es recordado por ser junto a su hermano Miguel los jefes del cartel de Cali, propietarios de lujosas propiedades, entre ellas una reconocida cadena de farmacias, la cual se encuentra bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales y la Superintendencia Solidaria. Levantó el año anterior su acompañamiento a Copservir, cooperativa encargada de su operación. En los años 90 se consolidaron como los capos del narcotráfico más poderosos en el Valle del Cauca, al controlar el 80% del comercio de cocaína en Estados Unidos. Y mucha gente de la sociedad quería hacer negocios con los Rodríguez, querían vender sus propiedades, querían tener algún tipo de cercanía con los Rodríguez. O en otras palabras, existió una doble moral en Cali en esos momentos. Rodríguez Orejuela logró interceder en el mundo de la diversión en Cali. Según exautoridades de ese entonces, nada se movía en la ciudad sin su consentimiento e incluso intentaron por medio de la política ponerle fin a la extradición. No se sabe qué tipo de peso tuvieron, porque Gilberto hasta el final lo negó, en la financiación de las campañas políticas. Libró una guerra con Pablo Escobar entre los años 80 y 90, pero solo con la muerte del capo Paisa se pudo detener ese sangriento enfrentamiento. Su captura se hizo en el gobierno de Ernesto Samper con el grupo especial del bloque de búsqueda. El envío a una prisión norteamericana se llevó a cabo en el 2004 y cumplía una condena de 30 años en Carolina del Norte. Y el general retirado Rosso José Serrano, exdirector de la Policía Nacional, narró detalles de la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela hace 27 años en una operación del bloque de búsqueda en Cali. El narcotráfico estaba poniendo en riesgo la institucional del país y esas capturas fortaleció la institucional del país. ¿Por qué? Porque se envió un mensaje muy claro, que aquí el que da se la paga. Con estas palabras se refirió el general Rosso José Serrano a los alcances del cartel de Cali, que empezó a derrumbarse después del 9 de junio de 1995 con la captura de Gilberto Rodríguez, el golpe más fuerte al narcotráfico después de la muerte de Pablo Escobar. La captura de Gilberto fue fundamental porque primero el cartel quedó un poco desestabilizado porque no se podía hacer nada sin la autorización de Gilberto. El general Serrano destacó el trabajo de un grupo de policías que estuvieron infiltrados en Cali, entre ellos el de 2 mujeres que siguieron a un contador del cartel hasta la casa donde se escondía el ajedrecista. Como ahí hay una cinta donde la gente salía a trotar, entonces los policías trotaban y cuando ven al contador trotaban desde cerca, doblan y resulta que aquí habían 2 casas iguales, eran muy inteligentes los carteles. Entonces, cuando una de los policías dice aquí entró el contador, llama al bloque que estaba cerquita, hacen allanamiento y ahí se captura a Gilberto. A las 3 de la tarde fue detenido Gilberto Rodríguez. El policía llegó y encontró un vaso roto y empezó a golpear la pared. Y vio que no había pared sino la sola madera. Tumba la madera y Gilberto estaba en un hueco que había hecho, donde solamente se podía parar así. El director de la policía, que estaba ese día en el Valle asistiendo al funeral de un sargento, llegó al lugar de la captura y él mismo trasladó a Gilberto Rodríguez hasta Bogotá. Yo llegué muy rápido y cuando iba para el avión iba muy nervioso porque creí que los taxis de pronto se atravesaban o algo, porque fue una noticia muy difundida, de hecho fue mundial. Y claro, como un helicóptero estaba arriba siguiéndonos por seguridad, pues todo Cali se dio cuenta y todo el país y todo el mundo. El cartel de Cali logró acumular su poder gracias a una red de corrupción en diferentes niveles de la vida nacional. Y ellos creían que porque tenían una organización muy interesante, era que ellos corrompían, digamos, gente de cada departamento, que llegaban a ciertos cargos políticos o alguna cosa. Era otro cartel, ellos sí aprendieron mucho de las organizaciones de Al Capone y todo eso, pero no eran visibles. Semanas después fueron detenidos Miguel Rodríguez, José Santa Cruz Londoño y se entregó Pacho Herrera, quienes eran los otros jefes del cartel de Cali.
Los organismos de socorro siguen trabajando en el rescate de los 14 mineros que permanecen atrapados en norte de Santander. Las condiciones en que quedó el socavón luego de la explosión ha sido el obstáculo para que los rescatistas puedan llegar al sitio donde se encuentran atrapados los 14 mineros desde hace 58 horas. Son 45 hombres de la Defensa Civil, Cruz Roja y la Agencia Nacional Minera que trabajan en forma incansable con el apoyo de expertos llegados desde Boyacá. Esperamos en las siguientes 24 horas poder hacer contacto con el sitio en donde se presume se encuentran atrapados los mineros. Las operaciones de rescate por parte de los organismos de socorro han avanzado, pero las condiciones del terreno han frustrado el objetivo. No tenemos resultados todavía al momento, pero se mantiene la esperanza. Se espera que mañana las condiciones mejoren donde está ubicada la mina La Mestiza. Fuertes disturbios se registraron en las últimas horas en inmediaciones de la sede sur de la Universidad Distrital. Esta tarde se registraron fuertes disturbios en inmediaciones de la Universidad Distrital sede Ciudad Bolívar. Cerca de 20 encapuchados se enfrentaron con el escuadrón móvil antidisturbios. La avenida Villavicencio estuvo cerrada en ambos sentidos por más de 4 horas por cuenta de la lluvia de piedras y gases lacrimógenos. Los choques, cuyas causas se desconocen, dejaron 2 personas heridas. En Risaralda, una nueva inundación se registró en un sector del municipio de Santa Rosa de Cabal. La alerta roja de inundación se activó nuevamente en el barrio La Trinidad de Santa Rosa de Cabal, donde hace una semana 88 viviendas resultaron afectadas de consideración por un deslizamiento de tierra que represó el río San Eugenio, que pasa por el sector. Las lluvias registradas en la parte alta del afluente inundaron nuevamente La Trinidad, justo cuando varias personas sacaban algunas de sus pertenencias. La gente se niega a ir a dejar el pedacito, tantos años de lucha, de esfuerzo. Saber, pagan 3 meses, 6 meses y luego ¿qué? Una persona resultó lesionada en medio de esta creciente. Las autoridades realizan monitoreo constante del río mientras se adelantan la evacuación total de las viviendas afectadas. En el Centro Internacional de Desminado en Tolemaida empezó la preparación de los 11 militares que viajarán a Europa para capacitar a soldados ucranianos en desactivación de minas. Ya fueron seleccionados los oficiales, suboficiales y soldados profesionales del ejército que viajarán a Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, para capacitar a los soldados en desminado. La mayoría llevan entre 10 y 20 años en la difícil tarea de desactivar minas antipersona. Y creo que tenemos el conocimiento que le puede servir a los soldados para neutralizar esos artefactos explosivos que ellos tienen en este momento, que han sido víctimas de la guerra que han vivido. Es poder garantizar y exportar esa experticia, esa experiencia en el campo de combate que desafortunadamente el conflicto nos ha dado. El entrenamiento de los militares colombianos fue solicitado por la OTAN y el gobierno de Estados Unidos. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, reveló que la industria del cannabis ha logrado ventas por $9 millones tan solo en este año. Durante un foro internacional sobre los usos médicos, científicos e industriales del cannabis, el ministro aseguró que esa industria en Colombia está generando importantes ingresos. Países como el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, están en estos momentos recibiendo nuestro producto. Eso me tiene muy contento. Mira, hablaba yo con los de ProColombia y con el DANE, y cuando ya uno habla de que ya vamos en $9 millones, eso es una cosa espectacular. El ministerio advierte que ha aprobado más de 2.200 licencias para la siembra y uso del cannabis psicoactivo y no psicoactivo. Por cada hectárea que se están cultivando actualmente, 17.5 trabajadores lo están en estos momentos aprovechando. Y se tiene calculado que para el 2030 vamos a tener más de 40.000 empleos en Colombia. Sorpresivamente, la Justicia Especial para la Paz aplazó la audiencia en la que los excomandantes de las FARC deberían reconocer su responsabilidad de los secuestros que cometieron. La JEP explicó que la audiencia fue reprogramada para el 21 de junio, después de la elección presidencial, por un posible riesgo de seguridad que fue advertido por los exjefes guerrilleros que debían comparecer mañana. Colombia alcanzó 1 millón de tarjetas de protección entregadas a migrantes venezolanos. Eso lo informó hoy el presidente Iván Duque.
El Estatuto Temporal de Protección creado hace un año llegó hoy a su primer millón de carnetizados, hombres, mujeres, niños y adolescentes, lo que constituye un hito histórico en la política migratoria mundial porque les permitirá a todos ellos hacerse visibles ante la sociedad colombiana, dijo el presidente Duque. Las personas en condición de vulnerabilidad pueden entrar al CISBEN. Segundo, las personas pueden entrar al régimen subsidiado de salud, los que están en mayor vulnerabilidad, pero también las personas pueden abrir una cuenta bancaria, pueden buscar un empleo, pueden comprar una vivienda. Es decir, se está dando una visibilidad legal y material en materia de derechos. El jefe de Estado destacó que aparte de este millón de tarjetas, otros cerca de 800.000 migrantes ya tienen el reconocimiento biométrico y están en el proceso de diligenciar el documento. El ex representante a la Cámara, Roberto José Herrera Díaz, se entregó a la Corte Suprema de Justicia que había librado orden de captura en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Según la investigación de la Sala de Instrucción, el excongresista de la colectividad Alas Equipo Colombia habría recibido comisiones, bienes y hasta pago de deudas de los contratistas a los que habría beneficiado con procesos en entidades como el Invías, FONADE, Coldeportes y el Ministerio de Vivienda. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2016. El presidente Iván Duque promulgó hoy la Ley de Segundas Oportunidades, dirigida a promover que la empresa privada promueva la resocialización de las personas, especialmente mujeres, que han cumplido condenas por violaciones a la ley penal. La Ley de Segundas Oportunidades crea beneficios tributarios, económicos y corporativos para las empresas que contraten dentro de su planta de personal a quienes hayan estado en prisión. Ya varias empresas lo están haciendo. La ley es importante, pero ahora nos toca volverla realidad, volverla empleo, volverla esperanza, volverla una luz, volverla un camino, para que no sea una cumbre que hay que escalar, sino que sea un camino abierto para beneficio de esta sociedad. Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho demostrarle a la gente de que todos merecemos una oportunidad en la vida, 2 oportunidades, segunda oportunidad. Su promotora fue la actriz Joana Bahamón. Esto es una invitación para que todas las empresas crean en las segundas oportunidades, crean en la inclusión y sobre todo para personas que en su mayoría, como lo son nuestra población carcelaria, que no han tenido ni una primera oportunidad. El congresista Eduardo Rodríguez tramitó la ley en el Congreso, que contó con el respaldo de todos los partidos políticos. El Senado de la República aprobó hoy en último debate el proyecto de ley que prohíbe el plástico de un solo uso. La importancia de este proyecto de ley es que, según las Naciones Unidas, 11 millones de toneladas de plástico llegan a todos los océanos del mundo cada año. Por eso, en Colombia, su retiro de un solo uso será gradual. Son 14 productos que van a salir del mercado en Colombia gradualmente durante 8 años. Los primeros 6 productos que saldrán del mercado de circulación en los primeros 2 años los usamos cotidianamente. Esos palitos de los copitos de los oídos de algodón, esos palitos de soporte de las bombas de las fiestas que duran unas horas, las bolsas de punto de pago en cualquier comercio, esos rollitos dispensadores de bolsas que uno coge y recorta. 10 años duró el Congreso de la República para aprobar esta iniciativa que se había hundido en varias ocasiones. Diversas organizaciones de la comunidad LGBTQ del país denunciaron el aumento de los crímenes de odio, la violencia, persecución y hostigamiento contra personas de esa comunidad. Cuando tenía 16 años me llevaron a una iglesia en la que me hicieron unos exorcismos para intentar cambiar quién yo era, o sea, cambiar mi orientación sexual o mi identidad de género. Esos son procesos que se conocen comúnmente y se mal llaman terapias de conversión y en Colombia siguen ocurriendo. Esta es tan solo una de las distintas formas de represión y persecución que sufren las personas de la comunidad LGBTQ+. Un capítulo aparte son los crímenes de odio que van en aumento. El año 2022 siguen en aumento los crímenes de odio. Hemos visto a nivel nacional reportes de personas asesinadas en Medellín y en otras ciudades principales. Entre 2019 y junio de 2021, 385 personas de la comunidad LGBT fueron asesinadas. Un aumento entre el año 2020 y 2021 de un 27% de los casos registrados de homicidios y asesinatos hacia personas trans. Hoy se desplegó la bandera del orgullo gay en el Consejo de Bogotá para iniciar los festejos del mes del orgullo gay.
una expresión de la diversidad que existe en la sociedad, una comunidad que levanta en la calle su grito contra la aniquilación y por la defensa de sus derechos. A esta hora se registra una emergencia en la vía Bogotá-Villavicencio por cuenta de una explosión que afectó 2 fábricas ubicadas en inmediaciones de la población de Chipaque. Diana Giraldo está en la zona. Diana, buenas noches. Detalles de lo que sucede. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos desde el municipio de Chipaque, Cundinamarca, porque a esta hora las autoridades habilitan el paso tanto hacia Villavicencio como hacia Bogotá, luego del voraz incendio que se registró en 2 fábricas de pegante y alcohol aquí en este municipio cundinamarqués. Esta explosión de 2 fábricas de alcohol y pegante rompió la calma en el municipio de Chipaque, Cundinamarca. El voraz incendio alcanzó a los vehículos que transitaban por la vía al llano. 5 vehículos incinerados, 2 totalmente y 3 parciales. El fuego consumió la ropa de algunos conductores. Por lo menos 5 personas resultaron heridas. 2 de ellas, por la gravedad de las heridas, fueron trasladadas al Hospital Simón Bolívar en Bogotá. Hubo una explosión por un disolvente con el que hacen para hacer el pegante, que se llama piazol. Entonces no hubo como el control, no sé qué fue lo que pasó y se le salió de la mano y fue la explosión. La explosión obligó al cierre total de la vía al llano. Yo la verdad espero que abran porque mañana tengo que trabajar y muy temprano en la mañana, entonces me toca quedarme acá hasta que abran y poder llegar. Bomberos de 5 municipios, incluidos los de Bogotá, fueron necesarios para sofocar las llamas. El llamado a los conductores es de mucha paciencia porque por lo menos el trancón desde el túnel de Boquerón hacia el sur de la ciudad supera los 2 kilómetros. Hay que mencionar que según las informaciones que han entregado en este punto las autoridades, la fábrica de pegante donde se habría producido el incendio no tenía documentos para su funcionamiento. Es por lo pronto la información que registramos en directo desde Chipaque, Cundinamarca. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Los contagios de COVID-19 han ido en aumento en las últimas semanas, por lo que el gobierno y la EPS redoblaron la vigilancia epidemiológica. Según el Ministerio de Salud, mientras en la primera semana del mes de mayo se reportaban 978 casos nuevos de COVID-19, en la semana del 20 al 26 la cifra alcanzó los 4.344 nuevos contagios. El mes pasado las muertes pasaron de 12 a la semana a 21 fallecimientos según las cifras con corte al 26 de mayo. Frente a este resurgimiento del COVID, las autoridades de salud intensificaron la vigilancia. Las personas sintomáticas que han estado en contacto estrecho con casos, nexos, que se hagan las pruebas de acuerdo a los lineamientos que ha emitido el Ministerio de Salud para poder tener esa vigilancia activa. Los hospitales están en alerta, las EPS piden mantener medidas preventivas. Intensifiquemos o aumentemos las medidas de prevención de infecciones respiratorias que hemos aprendido a lo largo de los últimos 2 años con la pandemia, lavado de manos, uso de tapabocas, si se tiene síntomas respiratorios, especialmente en los contextos o en el ámbito escolar. Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá alertó sobre un aumento del 45% en los contagios de COVID en la capital. La Secretaría de Salud reportó un incremento del 45% en los contagios de COVID-19 en Bogotá. Hemos tenido un incremento en el número de pacientes positivos y en el número, o más bien en el porcentaje de positividad en las pruebas. Mientras hace 30 días 2 de cada 100 pruebas PCR eran positivas, ahora 12 de cada 100 lo son. Es que también tenemos nuevos casos de COVID, incluso en personas vacunadas. El funcionario también prendió las alarmas por el incremento en las enfermedades respiratorias de menores de edad, pues la ocupación en UCI supera el 90%, por lo que han tenido que habilitar camas hospitalarias en otros espacios. Hemos ampliado en algunos hospitales camas pediátricas de hospitalización en hoteles, alrededor de 30, 40 camas. Según el dato más reciente, en Bogotá en la última semana se registraron 879 casos de COVID-19. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó hoy que la Organización Internacional del Trabajo sacó a Colombia de la lista de países cuestionados por garantías laborales. En un comunicado, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó que Colombia fue excluida de una lista de 22 países, entre los que figuran China, Bielorrusia y en América Latina, Nicaragua y El Salvador, cuestionados por la OIT por falta de garantías laborales.
Esto significa que el último año el trabajo que hicimos fue muy importante y por eso el reconocimiento en una entidad como la OIT, en el esfuerzo que hace Colombia para respetar los derechos laborales, para implementar todos los acuerdos sindicales y yo creo que lo más importante en la implementación y la ayuda para que existan mejores mecanismos de diálogo social. Durante el lanzamiento de la red de productividad empresarial de Colsubsidio, el ministro de Trabajo afirmó que todavía hay desafíos en materia de garantías sindicales, pero Colombia va por buen camino. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, reveló que las exportaciones no minero-energéticas reportaron un crecimiento récord en abril. De acuerdo con el reporte de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, las exportaciones no minero-energéticas registraron su mejor crecimiento entre enero y abril del presente año. De esta manera, las ventas externas llegaron a $7.183 millones, lo que significó un alza de 25,9%. Este es el valor más alto para un periodo enero-abril en 31 años y representa un aumento del 25,9% en comparación con un año atrás y del 40,3% al comparar el mismo periodo del 2019, es decir, un año antes de la pandemia. Por sectores, las manufacturas presentaron su mejor nivel desde 2008, cuando llegaron a $3.295 millones para un alza del 25,6%. Hay una serie de productos que de tiempo atrás han venido mostrando un crecimiento, la parte plástica, todo el tema de resinas, productos químicos, eso continúa con buen comportamiento. La agroindustria también subió para un total de $4.021 millones con un crecimiento de 29,5%. Esto ratifica la diversificación de mercados. Lo que significa esto es una buena expectativa para el sector agroexportador en función de los precios internacionales. Habrá que ver qué pasa con la tasa de cambio y sin duda alguna los nuevos mercados que se generan gracias a la nueva admisibilidad que tiene Colombia en mercados internacionales. Se espera que las exportaciones totales alcancen los $50.000 millones al cierre de este año. Ecopetrol denunció un crecimiento en los hurtos y el vandalismo en contra de la infraestructura petrolera. Según la compañía, en lo corrido de este año, la infraestructura petrolera ha sufrido 54 hurtos, mientras que en promedio, en un año completo como en 2021, se registraron 94 actos delictivos. En la zona conocida como la Cira Infantas, en el corregimiento de El Centro, en Barrancabermeja, es una de las más afectadas, con un crecimiento de hurtos en más de un 38%. De acuerdo con Ecopetrol, el incremento de hurtos, además de afectar la operación para la producción de petróleo, también expone a las comunidades vecinas, quienes pueden verse impactadas por incidentes de seguridad industrial y ambientales. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para regular los horarios de cobros de las entidades financieras vía telefónica o por mensajes de texto. Metimos en cintura a las entidades financieras, no van a poder llamar a cobrarle a los colombianos en horario no hábil, solo lo van a poder hacer una sola vez, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el día. El proyecto de ley no solo regula estas comunicaciones de entidades bancarias. Para todos, incluso para los que venden bienes y servicios, para todas las empresas de telecomunicaciones, los que llaman a cobrar las facturas de los servicios públicos, todo esto que es tan molesto para los colombianos. A esta iniciativa le restan 2 debates en el Senado. En el Día Mundial de la Leche, la industria anunció la donación de varios litros de líquido a la población más vulnerable del país. En el Día Mundial de la Leche, la industria ratifica el respaldo con 225.000 vasos para la población vulnerable. También los productores inscritos a ANALAC resaltaron la labor para el desarrollo del sector. Detrás de todo esto hay miles y miles de familias colombianas que día a día trabajan por producir leche y por llevar estos derivados lácteos a nuestras mesas. El dirigente señaló que se impulsan campañas de consumo en el país. Invitarlos a que consuman leche, que reconozcamos esas bondades y esos beneficios en salud que nos traen los productos lácteos en las diferentes etapas de nuestras vidas, desde muy niños hasta ya los adultos mayores. La producción nacional supera los 7.000 millones de litros. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,08% a 1.604 puntos. La acción de BHI fue la que más subió, con una valorización de 7,21% a 360 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 7,74% a 41.100 pesos.
La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 36.000 millones de pesos, con una variación positiva de 5,71% a 3.298 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.791 pesos con 74 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.830 pesos y la venden entre 1.880 pesos. Un euro cuesta 4.047 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 39 centavos. El azúcar se transó en 19,45 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $116 con 12 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $117 con 19 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.298 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Este año se llevará a cabo la tercera edición del Premio Nacional de Diseño para la Transformación Social Fray Angélico. Este evento único en Colombia es liderado por la Universidad Santo Tomás. Cuando nace el premio es decirnos, si nosotros estamos haciendo algo muy importante con nuestros estudiantes, estamos yendo a comunidades, identificando esos problemas que pasan en esas comunidades y estamos entregando soluciones que nacen desde el diseño. Dijimos, ¿por qué no trascendemos nuestra aula de clase y comenzamos a mirar qué se está haciendo afuera? Estas iniciativas utilizan metodologías del diseño que son transversales a su trabajo en comunidad y permiten generar cambios en esas comunidades. Y eso es como el sello distintivo de este premio. La propuesta ganadora recibirá una mención acreditada del premio, junto a la estatuilla y un reconocimiento económico por más de 3 millones de pesos. En la anterior edición se llevó el premio Un Proyecto en Santander. Esto no es un premio que yo me haya ganado, es un premio que se ganó un colectivo de profesionales y una comunidad muy especial. Es un proyecto que se desarrolló y se sigue desarrollando con una comunidad ribereña del río Sogamoso en Santander. Esa comunidad se llama La Playa Betulia, que tiene muchas afectaciones, que ellos dicen necesitamos también empezar a volver a tejer nuestra comunidad, porque el hecho de que pasara todo lo que ha pasado pues los dividió como comunidad básicamente. Entonces no solo restituir la memoria a través del ecosistema, sino posicionar diferentes esos saberes. Y ahí es donde nosotros pensamos que esto es diseño para la transformación social. En este premio cabe todo el mundo que quiera marcar una diferencia y que quiera mostrar que cuando nos unimos podemos cambiar y podemos cambiar este hermoso país que lo que tiene es potenciales para poder llegar muy lejos.